Bueno, vamos a concluir con la última conferencia sobre experiencia en Murcia en la vacunación frente a la gripe pediátrica y tenemos el gusto de contar con uno de los artífices de este proyecto. Contamos con Jaime Jesús Pérez Martín, que es en la actualidad su director general de Salud Pública de la Consejería de Salud de Murcia y presidente de la Asociación Española de Vacunología y es coordinador de la campaña Vacunación COVID-19 en la región de Murcia. Ha sido jefe de servicio de Salud Pública de Lorca, de estudios de la Universidad de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública, es técnico en Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública, cuenta con múltiples publicaciones, trabajos de investigación, es una autoridad y pionero en la materia, es médico y es máster en máster en metodología de la investigación, diseño estadístico en ciencias de la salud y experto especialista universitario en vacunología. Tiene la palabra, Jaime. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Yo básicamente lo que soy es un apasionado de lo que hago y por lo tanto intentas que las cosas, como decía el del equipo A, salgan bien. Bueno, esta es mi potencial conflicto de intereses. Recibo y he recibido ayudas de formación, pero la verdad es que hasta ahora ninguna de las ayudas recibidas me ha hecho cambiar de opinión absolutamente en nada. Habéis visto a lo largo de la jornada cuestiones como la carga de enfermedad, ¿no? Y una de las cuestiones que ahora nos preguntan mucho cuando nos entrevistan es por qué se empieza a vacunar a los niños menores de 5 años. Uno de los errores que cometió Reino Unido y que tenemos que evitar caer nosotros es dar el mensaje del beneficio indirecto de la protección. El beneficio indirecto de la protección es un añadido, pero vacunamos a los niños por lo que veis aquí, porque en las 7 temporadas previas a la pandemia, en 3 de ellas hubo más incidencia de hospitalización en menores de 5 años que en mayores de 65. Como decía un compañero mío de Salud Pública, es verdad una cosa, y es que los mayores de 65 les vacunamos. Si no les vacunáramos, probablemente habría más incidencia de hospitalización, pero eso no quiere decir que a los menores de 5 años no tengamos que vacunarles. La carga de enfermedad, tanto en consultas de atención primaria lo sabemos perfectamente, que son el motor de la enfermedad, el motor de la infección, pero en hospitalización, en la gráfica que veis aquí, no sé yo si es... ¿Funciona el puntero? Hay que puntuar, hay que apuntar hacia... Vale. Sí, para el láser, pero que no me... aquí... Bueno, lo que pasa es que se ve mal. Pero bueno, en la gráfica de la derecha veis cómo hay tres temporadas en las que la incidencia es más alta en niños menores de 5 años que en los mayores de 65. Nosotros, una de las primeras evaluaciones que hicimos, yo estaba metido en un grupo de trabajo a través de la Asociación Española de Vacunología en el 2018, más o menos, que dio fruto a un documento de consenso de gripe que se ha publicado este año. Y nos hacían unas preguntas muy concretas en ese documento de gripe. Y cuando ibas a contestar las preguntas, no quedaba, o sea, realmente, aunque estuvieras en un momento en que en aquel momento no se vacunaba de gripe a niños, no había otra opción que vacunar de gripe a niños. O sea, si tú te ponías a analizar el problema, realmente la carga de enfermedad es muy alta y, como veremos, no se llega a ellos vacunando a los niños que en grupos de riesgo. Entonces, claro, yo he de comentaros que sinceramente fue el momento en que esa reflexión me hizo cambiar de opinión, porque yo, como tantos, éramos de los que hasta hace relativamente poco tiempo la gripe en niños la veíamos como una cuestión menor, ¿no? Pero cuando empiezas a analizar los datos y ves los datos, te das cuenta que no es una cuestión menor.
Cada uno, los de salud pública analizamos datos y los asistenciales ven camas, ¿no? Pero al final todo es lo mismo. Y lo que vemos es que los niños sanos también enferman de gripe. Y si veis aquí, un dato muy interesante es que el 70% de los ingresados durante todas esas 7 temporadas previas a la pandemia estaban sanos, no tenían ningún factor de riesgo. Y el 56% de los ingresados en UCI también les pasaba lo mismo. Es decir, con la estrategia de vacunación en grupos de riesgo, aunque llegáramos, que no llegamos, pero bueno, es una cuestión que dices, bueno, ahí si lo mejoras a lo mejor puedes llegar. Pero aunque llegáramos, no cubriríamos ni este 70% de ingresos ni el casi 60% de ingresos en UCI. Y una cuestión también muy importante, bueno, las consultas de atención primaria son realmente altísimas, como podéis ver aquí, menores de 5 años, 4.000 por 100.000 habitantes, mientras que mayores de 65 son mucho menores, 229. Un total de 58.000 consultas por temporada en menores de 5 años. Evidentemente, en función de la temporada pueden ser un poco más altas y un poco más bajas. Las hospitalizaciones, 4.200 ingresos al año de media, 800 ingresos graves y unos 200 ingresos en UCI. Es decir, una carga de enfermedad grave muy importante. Y en fallecimientos, y esto es una de las cuestiones que nosotros manejamos en la concienciación de la población, no porque te guste comparar y demás, pero sí que es verdad que toda la población está muy, muy concienciada con la importancia que tiene la enfermedad meningocócica y en vacunar a sus niños frente a la meningitis, ¿no? Y realmente, si vemos el promedio de las últimas 5 temporadas previas a pandemia, en menores de 5 años de fallecimientos, fue de 1,5 fallecimientos al año, mientras que los datos que tenemos de registro son aproximadamente de 8 fallecimientos al año por gripe, pero si vamos a datos de estimaciones de Flumomo, que pueden ser mucho más precisas de lo que es el registro como tal, tenemos datos de 28 fallecimientos al año y en alguna temporada, como la temporada 2017-18, llegaron a 56 fallecimientos en niños menores de 5 años. Es decir, comparando, y nosotros hicimos una encuesta en la que preguntábamos a los padres cuáles creían que eran las causas de ingreso más importantes, que está en vías de publicación, y desde luego a la neumonía sí que atribuían muchos ingresos los padres, pero a la gripe no atribuían tantos ingresos. O sea, que hace falta una falta de concienciación y de formación de los padres y también en cierta medida de los profesionales sanitarios. O sea, que la gripe es un problema grave frente al que tenemos afortunadamente una solución. Y esto ha sido realmente, si lo analizamos, bastante reciente. La Organización Mundial de la Salud se pronuncia en el 2012, el Centro de Control de Enfermedades Europeo también se pronuncia ese año en un informe muy claro en el que prioriza la vacunación de gripe en niños menores de 5 años y la OMS lo pone entre los grupos más prioritarios junto con la embarazada. Hay muchos países de nuestro entorno europeo y alrededor de 70 países en el mundo. Y la ponencia de vacunas aprobó un documento en octubre de 2022. Bueno, la Comisión de Salud Pública aprobó un documento en octubre de 2022 que había aprobado la ponencia en el mes de junio de ese mismo año, en el que recomendaba la vacunación de gripe en menores de 5 años. Este documento es, bueno, pues ya sabemos el revolucionario cambio del calendario vacunal que ha sufrido en nuestro calendario en los últimos años. En los últimos 2 años, pero es que esto ya se estaba hablando en el año 2019. Yo, por ejemplo, en el 2019 no fui uno de los que estuve en el grupo de trabajo de la gripe y en este momento sí que participé en este documento, pero en el 2019 se interrumpió por motivos obvios. Y tenemos una solución, que es la gripe. Y la gripe, progresivamente, cada vez hemos tenido datos de mayor precisión en cuanto a la eficacia y la efectividad. O sea, antes, en niños me refiero, antes teníamos datos muy parciales y a raíz de los ensayos clínicos, sobre todo de las nuevas vacunas tetravalentes, hubo que hacer ensayos clínicos que valoraban eficacia y cada vez se ha valorado más la efectividad en niños, porque lógicamente al introducirlos como grupo de población diana ha habido más datos de efectividad. Y como veis, bueno, pues frente a gripe confirmada un 52,73, frente a hospitalización un 60, frente a diferentes formas graves un 50,75. En general, lo normal es que nos encontremos entre un 60 y un 70 los estudios, porque estos son datos
de menores de 18. Cuanto más pequeños son, más efectiva es la vacuna si comparamos con los grupos de 18. O sea, menores de 5 años, un compañero compartió antes los datos del Reino Unido de este año de un 70%. O sea, quiero decir que realmente en menores de 5 años la eficacia y la efectividad de la vacuna es importante. Es incluso más importante que en las personas mayores, en la población mayor de 65 años. Y esto es los asociados que tiene, los beneficios asociados que tiene para los propios niños, que son mensajes que también podemos utilizar a lo largo de la campaña. Vacunando de gripe, protegemos de gripe, pero una de las cosas que siempre que veíamos con los resultados de vacunar de gripe es los efectos añadidos, ¿no? Esta es la hospitalización, pero si nos vamos aquí a otitis media, lo que vemos es que la eficacia a los 12 meses era similar en estos estudios a la que proporcionaba la vacuna Prevenar cuando la vacuna Prevenar era la 7-valente en aquel momento. Es decir, que no solamente vamos a proteger de gripe, sino que vamos a proteger de todas las asociadas. Y había muchas veces que realmente, tú decías, hace años, viendo todos los efectos que se consiguen vacunando de gripe, estamos tardando, ¿no? Y efectivamente hemos tardado. Fijaos, una revisión Cochrane en el 64% de los niños en los 6 primeros meses y el 86% había padecido una otitis media. Y lo que vieron es que había un 16% de reducción, aunque no era significativa estadísticamente, pero sí que daban un número necesario a vacunar para prevenir una otitis media de 25 casos. 25 niños vacunados se prevenía una otitis media y un 30% de reducción de uso de antibióticos que sí que era estadísticamente significativa. Una pequeña reducción de otitis media, considerada la revisión Cochrane, es suficiente para tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a la reducción de otitis y a la reducción del uso de antibióticos. ¿Y por qué? Y ya voy a entrar en Murcia. ¿Por qué nos lanzamos nosotros el año pasado? Lo primero, porque había un documento técnico de la ponencia de vacunas que lo apoyaba. O sea, que se aprobó en junio-julio y que no sabíamos por qué no se había aprobado todavía en la Comisión de Salud Pública, pero el caso es que había un documento técnico que lo apoyaba. Y luego, evidentemente, los técnicos creíamos que había que hacerlo. La pediatría de Murcia creía que había que hacerlo y nuestros políticos apoyaron el que había que hacerlo. El motivo fundamental es porque el año pasado fue un año en el que habíamos pasado de tener medidas farmacológicas, no farmacológicas para control del COVID-19, desde el uso de mascarilla hasta los confinamientos, a ser un año, realmente ya el año pasado fue un año normal, un año en el que todos hicimos todo. Lo hicimos todo sin mascarillas, salvo en el ámbito sanitario, y evidentemente no teníamos previsión de cómo iba a poder funcionar ese año desde un punto de vista de infecciones respiratorias. Sabíamos que no teníamos nada para el VRS, que este año sí que tenemos. Y sabíamos que el COVID, la vacunación en niños, pues evidentemente no era, en algunos no está indicada y en otros no tenía unas coberturas muy altas. Entonces, a lo largo del verano del año pasado hubo varias publicaciones que lo que hablaban es de la posible twindemia, la posible tripledemia. La twindemia hablaban de COVID y gripe y la tripledemia metían el VRS. Entonces, esto nosotros se lo pasábamos a nuestros, porque hay papers en JAMA, en British Medical Journal, en Lancet, se lo pasábamos a nuestros jefes y nuestros jefes acabaron convencidos que si podíamos, pues nos lanzáramos. Y también es verdad que nosotros, si no hubiera habido otras dos comunidades que se hubieran lanzado, muy probablemente no hubiéramos sido. O sea, ser la única, muy probablemente no lo hubiéramos hecho. Pero Andalucía y Galicia habían decidido y nosotros fuimos los terceros. Nuestra característica principal, una de las características principales, es que fuimos los únicos que utilizamos la vacuna atenuada en niños de 2, 3 y 4 años. La vacuna intranasal. Lo que hicimos fue, entre los 6 y los 23 meses, utilizamos 2 dosis de vacuna en aquellos niños que no se habían vacunado previamente y en los niños vacunados previamente una dosis y luego a partir de los 2 años de vida, de 24 a 59 meses, fue una dosis con vacuna atenuada, salvo que fueras grupo de riesgo, que entonces era 2 dosis separadas 4 semanas. Y ahí lo importante es que ahí teníamos la referencia, el apoyo de lo que habían estado haciendo los ingleses desde hacía muchos años, que iban a una dosis con vacuna atenuada. Y bueno, como contraindicación,
si había contraindicación, vacuna inactivada de cultivo celular intramuscular, pero bueno, no, eso no se usaba. Hicimos mucha campaña. O sea, una de las características que ha tenido la campaña es que campaña. O sea, quiero decir, o sea, los que trabajamos en vacunas, hay que distinguir claramente entre lo que es la vacunación rutinaria de calendario y lo que es vacunación de campaña. Y esto fue una vacunación de campaña real. O sea, vamos a hacer campaña. Y entonces hicimos documentos de dudas más frecuentes. A ver. Yo estoy intentando para todos los lados correrla. No, el puntero no, estoy con el... Estoy intentando pasarla de Apo. Ahora, vale. Esta es otra de las de, pues eso, solicita cita previa, etcétera, etcétera, con las dos vacunas, con la inactivada y con la atenuada. Una de las infografías que hicimos fue para concienciar un poco de que efectivamente podía ser una enfermedad grave con los datos que hemos comentado. Estos datos sin causar alarmismo, pero tiene que llegar a la población y tiene que llegar a los profesionales sanitarios, porque sí que es verdad que hemos encontrado pediatría que no era tan pro como nos podíamos esperar y que incluso en casos en los que yo hay cuestiones en que no las acabo de entender, y es cuando tu sociedad científica y tu autoridad sanitaria coinciden en la recomendación, que tú la pongas en duda. O sea, nosotros hemos encontrado pediatría que de repente decía, bueno, lo que tú quieras. Lo habéis estado hablando antes, lo que tú quieras no vale para nada. O sea, tienes que decir que sí, evidentemente. Entonces, estos datos, yo creo que son datos que hay que machacar para que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, conocer los datos de la gripe en menores de 5 años, otra infografía, os digo, mucha campaña. La vacuna frente a la gripe en menores de 5 años, si os acordáis, salió también una noticia de Reino Unido de cómo la streptococcus se detenía o se disminuía en niños vacunados. También hicimos una infografía específica sobre ese tema. Y luego, ¿qué hemos hecho para difundir? Hemos elaborado nosotros mismos y con ayuda muchas de estas infografías, muchos carteles, pero la difusión la hemos hecho en medios de comunicación, por supuesto, pero mensajes de texto. Mensajes de texto hemos enviado, y ahí realmente los servicios centrales de vacunas, los servicios centrales de salud pública pueden apoyar mucho la campaña. Hemos mandado, no uno, hemos mandado varios a todos los teléfonos que tenemos de todos los padres de niños de 6 a 59 meses, de todos los progenitores. Pero no una vez, lo hemos hecho varias veces. Yo algunas veces decía, bueno, nos van a acabar denunciando por acoso. De momento no ha ocurrido, pero no descarto yo que en algún momento acabe ocurriendo. Entonces mandábamos mensajes de texto con una plataforma que además hemos ido mejorando y profesionalizando y que ya no requiere de tanto trabajo como nos requería al principio. Hemos hecho difusión a través de redes sociales. Pedimos, por ejemplo, a todos los profesionales sanitarios de enfermería y de pediatría, todos los que quisieran, que se grabaran un vídeo, y que lo colgaran en redes, difundiendo la vacunación en niños menores de 5 años. O sea, les pedimos, venga, grabaos y vamos a difundir. Fundamental, nosotros llevamos trabajando muchos años con las escuelas y además en la pandemia se ha reforzado, y ahora mismo tenemos un ámbito de trabajo con las escuelas fantástico. Entonces, de las cosas que hicimos fue mandar toda la información y toda la documentación a los directores, a la Consejería de Educación. La Consejería de Educación se lo mandaba a los directores de centros y los directores de centros lo mandaban a las AMPAs a través de todas las redes sociales que tienen las AMPAs. Realmente, o sea, era muy complicado que alguien no se enterase de alguna manera de que se estaba vacunando. Y luego hemos hecho campaña en medios, hicimos una presentación en rueda de prensa. Estos son los vídeos de Twitter que se colgaran. Y luego otra cosa, y yo aquí lo que quiero estimular es la imaginación. O sea, realmente el hecho de hacer campaña, lo bonito es que tienes que intentar hacer lo que sabes, lo que lees y lo que se te ocurra dentro de un orden, con criterio, evidentemente. Ahí a veces... Entonces un día, pues tomando un café, dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y entonces lo que dijimos es, mira, no solamente captar,
sino al que, porque luego además a los 7 días mandábamos un mensaje de texto para hacer una encuesta, que respondieron un 20 y pico% y que está en trámite de publicación. Pero a los 10 días dijimos, pues nada, a los 10 días vamos a mandar un mensaje de texto dándoles la enhorabuena porque su hijo ya está vacunado y que difunda la buena noticia a todo su entorno, ¿no? O sea, para que los propios padres fueran captadores de niños a vacunar. Entonces, todas estas cosas fueron un poco en cascada. Y una de las cosas que hay que estar, o sea, una de las cosas que yo creo que el COVID nos ha hecho es que tenemos que ser flexibles. Si nosotros somos españoles y nos caracterizamos porque somos capaces de improvisar, improvisar es hacer las cosas sin necesidad de una planificación excesiva en el tiempo, pero hacerlas bien. No es improvisar de cualquier manera. Pero, por ejemplo, esto, en una reunión en la que presentábamos la campaña de pediatría, nosotros queríamos vacunar en la escuela, pero en un primer año habíamos empezado tarde, era aproximadamente noviembre. No, era aproximadamente noviembre, no. El inicio oficial de la campaña fue el 2 de noviembre, el inicio real, que fue cuando se presentó en medios y cuando ya pudimos empezar, fue el 5. O sea, realmente estamos hablando que empezamos tarde el año pasado, ¿vale? Entonces, en una reunión, una de las enfermeras escolares, Murcia tiene la figura de enfermera escolar, vacunábamos en la escuela antes de tener enfermera escolar, pero ahora evidentemente es todo mucho más fácil. Una de las enfermeras escolares se ofreció a vacunar en la escuela. Claro, nosotros inmediatamente lo que hicimos es, bueno, recuerdo aquella reunión que de repente había desaparecido la enfermera y buscando a la enfermera por todas partes, hasta que efectivamente empezamos a hacer un pilotaje de vacunación escolar. Y evidentemente os podéis imaginar, eso puede ser el 10 de noviembre. Ya llevábamos vacunando en centros de salud un tiempo y además de llevar vacunando en centros de salud un tiempo, nos llevó un tiempo planificarlo y hacerlo, ¿no? Y fruto de eso, al final conseguimos vacunar entre esa enfermera y luego el efecto pique, que habéis comentado anteriormente, el efecto pique existe, somos humanos y somos competitivos. Además, si no fuéramos competitivos, no habríamos tenido la nota para poder entrar en nuestras respectivas carreras. O sea que algo competitivos tenemos que ser. Entonces, ese efecto pique nos llevó a una vacunación en 24 centros escolares. Y hubo un aumento de cobertura del 36 al 58% en los centros evaluados de Murcia y de un 30 a un 55%, es decir, un 25% adicional en los centros de Lorca. Fruto de eso, hemos elaborado, o estamos en proceso de elaboración de un libro blanco de vacunación escolar antigripal, que esperemos poder presentar dentro de poco y que realmente da conclusiones muy interesantes. Y entre las conclusiones muy interesantes, pues es que, por ejemplo, la mayoría de los padres que habían vacunado en el centro de salud y que luego tuvieron la oportunidad de vacunar en la escuela, lo que nos decían era que ojalá les hubiera gustado haber podido vacunar en la escuela, o sea que en general hubo poca reticencia. Y luego hicimos una valoración de la escala analógica visual de Wong-Baker, que estamos repitiéndola este año porque los datos el tamaño muestral fue pequeño. Tuvimos un perro que se llamaba Olfatín, que tiene un vídeo que tenemos colgado que es bastante bonito, el vídeo. Entonces, este pilotaje que surgió, o sea, nosotros podíamos tener interés, pero si no hubiéramos tenido el ofrecimiento, pues muy probablemente no se hubiera hecho. Ese pilotaje que llevó a 24 centros nos ha llevado a que este año todos los niños de 3 y 4 años en la región tengan la oportunidad de vacunarse en la escuela. Hoy precisamente yo no puedo estar allí, pero están el consejero de Educación y el consejero de Sanidad inaugurando, entre comillas, la vacunación escolar en un colegio. Y los inputs que he tenido antes de entrar es que, bueno, pues que ha sido muy emocionante todo. Y además hemos conseguido una cosa muy importante y es que vayan los dos consejeros, que la representación institucional sea al máximo nivel, porque eso al final arrastra. Tenemos que pensar en todo el mundo que está implicado y evidentemente los consejeros arrastran a una representación institucional importante. Y otra cuestión importante es que la campaña es campaña desde los servicios centrales y desde todo aquel que quiera sumarse. Desde la enfermera que nos propuso el pilotaje en los colegios hasta, por ejemplo, nuestro área 4, que ellos desde sus direcciones de enfermería tuvieron la voluntad y la capacidad
de llegar más allá de lo que estaban llegando otras áreas, abriendo algún fin de semana, abriendo tardes, utilizando el Día del Maestro para días sin cita, para que los padres pudieran vacunar a sus hijos, porque hay que recordar una cosa muy clara. Esta población es una población joven, que los padres somos jóvenes, que tienen trabajo y que pedir un día de trabajo para mucha gente no es fácil que salgan. Con lo cual es muy importante cualquier cosa de accesibilidad más allá de que el centro de salud esté cerca. La accesibilidad es que el horario sea fácil. Y hay otra cosa importante en la campaña de gripe, es que a diferencia de lo que nos ocurre con la triple vírica, que si la segunda dosis la tienes a los 3 o a los 4 años, según la comunidad autónoma, y alguien la pone a los 4 años y 2 meses, tendrá su importancia, pero no es la misma importancia que aquí. Aquí, si alguien un retraso en la vacunación de la gripe, supone una no vacunación de gripe. O sea, realmente hay que intentar vacunar lo antes posible. Bueno, esto es los niños de enfermedades crónicas que estaban en la campaña. Y bueno, los datos estos son datos nacionales de cómo están vacunados los niños en grupos de riesgo. Y bueno, sabemos que es un 30 y pico %. Por eso es el tema de que no se consigue, ¿no? Y vacunamos también a niños de riesgo en hospitales, en servicios de preventiva, sin necesidad de cita previa. Y las coberturas que conseguimos fueron de un 44% en toda la región. Y una de las cuestiones claves que yo creo que hubiéramos podido mejorar son dos cosas. Una, haber empezado antes. El año pasado empezamos el 5 de noviembre, este año estamos empezando hoy es 27, el 27 de septiembre. Y otra cuestión importante es que el año pasado, si os acordáis, y lo vamos a ver en una gráfica de epidemiología, la gripe empezó muy pronto, con lo cual una sensación de la población de que sus niños ya habían pasado la gripe, que para qué iban a vacunarlos. Una cuestión muy importante es, y luego algún caso muy cercano nos comentó, dice, mira, yo pasó la gripe antes de Navidad, no lo vacuné y me pasó otra gripe después de vacunar, después de Navidad. Claramente, aunque hayas pasado la gripe, te debes vacunar si tienes la indicación, ¿vale? Pero sí que es una cuestión que también cundió entre los padres. Dice, si mi hijo ya ha pasado la gripe, ¿para qué le voy a vacunar? Entonces, yo creo que fueron los dos grandes problemas que tuvimos el año pasado. Empezar tarde y que la incidencia de gripe fuera temprana, con lo cual mucha parte de esa población no se vacunó. ¿Veis? El 45%. Y con datos muy similares a lo largo de todos los años, de todas las edades. Nosotros creemos que estos datos similares es en parte debido a la vacunación intranasal, porque otras comunidades autónomas que han vacunado con vacuna inactivada en edades más avanzadas tienen una cobertura un poco más baja que en edades más tempranas. Y una cuestión también importante para nosotros, que no la he puesto pero os la comento, es la población inmigrante. Tuvimos una cobertura en población de origen marroquí muy baja. Tradujimos todo al árabe y lo volvimos a lanzar. A pesar de todo, no conseguimos una cobertura buena. O sea que realmente hay, por problemas de acceso o porque no tengan una concienciación adecuada, nosotros que tenemos una parte importante de la población de origen marroquí, no teníamos buenas coberturas. Y luego la variabilidad entre municipios, o sea, realmente la gripe es una cobertura muy profesional centrista y en este caso muy centrocentrista, ¿no? Fijaos que tenemos un municipio como Fortuna que tuvo un 81% de cobertura y algún municipio como puede ser, bueno, Abudaite es un municipio pequeño, pero si veis aquí, San Pedro del Pinatar tuvo una cobertura de un 26%. O sea que hubo coberturas del triple de unas zonas básicas de salud respecto a otras. Y es que al final, pues, todas las campañas, y esta es más campaña que requiere más esfuerzo que otras campañas, son labor de todos, ¿no? Desde el programa de vacunaciones que está en la mayoría de los sitios está en la Dirección General de Salud Pública, pero toda asistencia sanitaria, todos los centros de salud, los hospitales en los niños de riesgo, todos tienen que contribuir tenemos que contribuir para mejorar esas coberturas. Nosotros hicimos una encuesta de satisfacción a la población y a profesionales sanitarios y lo que vimos en concreto, bueno, la participación, por ejemplo, en profesionales sanitarios, estos son datos que están mandados a Anales de Pediatría y que esperemos que puedan publicarse dentro de poco.
en el que enfermería representaba una parte muy importante de la muestra. Y lo que vimos es que el grado en el que piensa que es importante la vacunación antigripal en menores de 5 años, como podéis ver, es máximo el 74% y la segunda es el 17%. Es decir, importante, muy importante, el 90% de los profesionales que contestaron a la encuesta lo decían, ¿no? Y respecto a la facilidad de uso de la vacuna, porque al fin y al cabo era la primera vez que se usaba una vacuna atenuada en España, la facilidad de uso de la vacuna intranasal, cuando preguntamos, era más de un 90% también, bueno, un 90% era fácil o muy fácil. Y la valoración global de uso de la vacuna atenuada también era de buena o muy buena, más de un 90, un 93%. En la misma encuesta preguntábamos qué le gustaría que la vacuna de gripe de la temporada que viene volviera a ser intranasal en aquellos niños que pudieran tener esa indicación por ficha técnica, y el 96,6% de los profesionales prefería que fuera una vacuna atenuada intranasal. Expresa la valoración global de su experiencia en cuanto a las vacunas inactivadas, y la experiencia es también buena. O sea, lo que diferente es que es buena o muy... O sea, en la intranasal la sensación es muy buena, mientras que en la inactivada es buena. Pero los profesionales, las dos vacunas las valoran positivamente. Cuando se les da a elegir, el 97% prefieren para estos niños la intranasal. Nosotros, por ejemplo, si no hubiéramos tenido la intranasal, no hubiéramos podido hacer el pilotaje. Lógicamente, ir a pinchar a niños en el colegio de 3 y 4 años, pues hombre, yo lo he hecho en un contexto de brote, pero en un contexto de gripe es mucho más complicado ir a pinchar a 3 y 4 años al colegio. Y bueno, y esto es prácticamente la última diapositiva, que ahora estamos en fase de intentar trabajar los datos para intentar publicarlos. Estos son los datos de la izquierda son los datos de España, y los datos de la derecha son los datos de Murcia, ¿no? Esto lo presentamos la primera vez en Orense, en las jornadas de vacunas de la EP, y los datos, nosotros éramos muy conscientes que en Murcia, después de la temporada después de la Navidad, habíamos tenido una gripe, muy poca gripe, pero no teníamos los datos desglosados por edad. Entonces yo se lo pedí al servicio de epidemiología que me hiciera unas gráficas similares a las de España. Y si os dais cuenta, en los datos de España, en azul y en azul claro y en verde clarito están los grupos de 0,5 y 5,14. Prácticamente coinciden absolutamente, o sea, los datos de incidencia de uno y de otro. Los datos nuestros, si veis, el azul es el 0,4 años, los que vacunamos, y el naranja son los de 5 a 14, y veis cómo antes, me voy a acercar aquí, bueno, es que el streaming no me va a oír. Antes de la Navidad, que veis el valle que supone la Navidad, antes de la Navidad prácticamente van bastante juntos. Van bastante juntos hasta un punto en que se separan, si os dais cuenta, y ese punto es la tercera semana después de empezar a vacunar. En España no se separan prácticamente en ningún momento, van indisolublemente unidos, tal vez un poco más separados en la segunda ola después de Navidad. Pero en Murcia, a partir de la tercera semana después de empezar la Navidad, después de empezar a vacunar, se separan. Y fijaos lo que ocurre en la segunda ola, en la que hubo después de Navidad. Pues el grupo de los de 0 a 4 años tiene una incidencia prácticamente, bueno, muy, muy baja, y solamente, o sea, está en muchos momentos a los niveles más bajos de incidencia de gripe, cosa que en niños todos sabemos que eso no ocurre. Lo normal es que tenga una incidencia muy alta. Y nosotros lo que vimos es que en esa segunda ola, de 5 a 14 años, tuvo la incidencia más alta, luego lo tuvo el grupo de 15 a 44 y muy por debajo el grupo de 0 a 4. Hasta el punto que cuando la compañera de epidemiología me hizo la gráfica desglosada por edad, me dijo, dice, te la tengo que repetir porque los datos son muy diferentes a los de España, muy probablemente haya algo que haya hecho mal. Y digo, no, repítela, pero muy probablemente hayamos hecho algo bien. Y lo que habíamos hecho bien era vacunar. Como conclusiones, la campaña de la vacunación de gripe en niños es muy necesaria, pero tiene un componente de reto. O sea, tiene un componente de reto que a los que os gusten los retos, pues realmente tiene ese componente. El primer año hemos conseguido coberturas aceptables, pero yo creo que tenemos todavía que mejorar. Yo creo que
El objetivo podría ser ese 60%, por lo menos inicialmente. Somos más vacunadores que los ingleses, con lo cual, ¿por qué no vamos a llegar a ese 60%? Hay que sensibilizar a los profesionales y a los padres y claramente comunicar que, aunque pueda haber beneficios indirectos, el beneficio principal es para el niño que se vacuna. Hay que facilitar el acceso. Esa es una de las cuestiones que nosotros hemos, como aprendizaje, más importantes. O sea, hemos introducido la vacunación escolar, pero una de las cuestiones que no he comentado es que hubo un problema y nosotros hasta el día 8 de diciembre no tuvimos cita web para los padres. O sea, es que aquello fue una lucha constante con los informáticos y eso, evidentemente, es una particularidad que nos pasa a nosotros que no puede pasar a nadie. Hay que mejorar la aceptabilidad y nosotros creemos que en el medio plazo la vacuna intranasal pues, va a tener una aceptabilidad mayor que el pinchazo. La posibilidad de vacunación escolar, que nosotros vamos a poner en marcha este año, al igual que otros países de nuestro entorno, como puede ser Reino Unido, etcétera. Y luego, lo que hemos comentado, hay que empezar pronto. En la medida en que podamos, nosotros empezamos hoy, pero hay que empezar pronto porque se multiplican las oportunidades de vacunarse y cuantas más oportunidades de vacunarse tengas antes de que empiece la incidencia de gripe, una cobertura más alta vas a tener. Y nada más. Ya preguntas, lo que queráis.